Mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa cristiano primitivo, la verdad de Dios al alcance de tus manos. Le invito a que nos acompañe y juntos descubramos el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Mi nombre es Alonso Canda y damos inicio a este estudio. Inicio 1 de abril de 20. Terminado 1 de junio de 20. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Capítulo numeral 1. 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Antes de entrar en materia sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, Juan un capítulo antes nos explica que este libro estaba en la mano del Padre allá en el trono del universo. También se nos explicó que este libro estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5. 1. Esta frase, cerrado y sellado, significa que nadie lo puede entender. Ahora miremos otras escrituras donde podremos entender mejor esta frase de cerrado y sellado. Para esto vamos a ver lo que le sucedió a un varón de Dios, que escribió muchas cosas acerca del tiempo del fin, pero no las pudo entender. Al varón que le pasó esto fue al profeta Daniel. Aquí se nos presenta como Daniel, siendo un varón de Dios, no pudo entender estas profecías del tiempo del fin. Para esto leamos en Daniel 12. 4-8. Aquí se nos presenta que Daniel quiso entender, pero se le dijo que era para el tiempo del fin. Entonces el significado de las palabras cerrado y sellado significa que nadie las puede entender. Ahora tener presente que no solo Daniel quería saber las profecías que escribió, sino que lo mismo pasó con los demás profetas. Ellos quisieron entender las profecías que ellos mismos escribieron. Esto se nos confirma en 1 Pedro 1. 10-12. Y justamente esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Muchos han querido comprender, pero no lo pueden hacer desde que este libro fue revelado. Y la razón es que tenía que llegar un tiempo donde estas profecías se podrían entender. Ese tiempo es el tiempo del fin, tal como se le dijo al profeta que no entendió. Daniel 12. 9. Como podemos notar, las profecías que están escritas en la Biblia no se podrían entender sino hasta el tiempo del fin, ya que el mismo maestro lo confirmó en Mateo 24. 15. Aquí el maestro dijo lo que le pasó al profeta Daniel, y dijo que todo aquel que lea entienda. Esto significa que llegaría un tiempo donde se podrían entender estas profecías. Ahora ya podemos entender las profecías, en qué momento se cumplirán cada una de ellas. Y esto hoy lo podemos entender por la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1. 1. Estas profecías ya se pueden entender, pero los únicos que las pueden comprender son los siervos de Dios. Estos siervos de Dios son los que conforman la iglesia. Apocalipsis 22. 16. Aquí se nos confirma que es Cristo Jesús quien nos da esta revelación, porque Cristo mismo es quien está revelando este mensaje. Apocalipsis 1. 1. Cristo es el único digno de abrir y darnos a conocer el mensaje que está en las páginas del Apocalipsis. Tener muy claro que ningún ser humano ni un ángel puede interpretar lo que está consignado en las páginas de este último libro de la Biblia. Apocalipsis 5. 3-6. Entonces únicamente solo el Cordero, que es Jesucristo, es el único digno de abrir y darnos a conocer el significado de toda la información que está en este último libro de la Biblia. Ahora ya sabemos que el Cordero es Jesucristo, ya que esto se nos confirma en Juan 1. 29. Ahora también ya sabemos que solo Cristo nos puede dar la interpretación de todo el simbolismo que se nos presentan en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1. 1. Ahora tenemos muy claro que la información de este libro está limitada a cierto grupo de personas que él llama sus siervos. Estos siervos son todos los que hacen parte de la iglesia verdadera que inició en tiempos de los apóstoles y que ha permanecido hasta nuestros días. Solo recordemos algo más: a Daniel se le dijo que era para el tiempo del fin. Daniel 12. 9. Y nuestro maestro que nos está dando esta revelación, él mismo dijo que en los últimos días se iba a entender el mensaje que está en este último libro de la Biblia. Esto está confirmado en Mateo 24. 15. Este mismo hecho también se nos confirma antes de terminar la narrativa de este último libro de la Biblia. Esto está en Apocalipsis 22. 10. Aquí se nos confirma que el mensaje que está consignado en las páginas de este libro es para la iglesia. 2. Nuestro maestro le escribe a su iglesia, porque ellos entienden el mensaje
Y ellos lo entienden porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y la razón del por qué ellos entienden es la siguiente. Porque todo aquel que practica los mandamientos de Dios tiene buen entendimiento. Salmo 111. 10. Entonces por esta causa es que nuestro Maestro le escribe a su iglesia. Porque buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, teniendo muy claro estos puntos importantes, vamos a iniciar el hilo de la historia. Recordando que Cristo es el único que nos puede abrir el entendimiento para poder entender lo que se nos presenta en este libro que se llama el Apocalipsis. Como ya vimos en el estudio pasado, Cristo es el único digno de abrir o darnos a conocer el significado de todo el simbolismo que está en el último libro de la Biblia. Toda esta información la vimos en el estudio pasado. Hoy veremos cómo Cristo comienza a desatar los 7 sellos que tiene este libro, que está en la mano del Padre allá en el trono del universo. Pero antes de continuar, recordemos que en Apocalipsis 5, 6 a 8 el Cordero, que es Jesucristo, toma el rollo o el libro de la mano del Padre. Y también se nos presentó en este mismo pasaje que cuando el Cordero toma el libro se le reconocen todos los méritos como el único digno de dar a conocer el mensaje que está en este libro. Como ya vimos, son 7 sellos. Pero en este estudio solo estaremos viendo 4 de esos sellos. Los otros 3 los estaremos viendo en estudios futuros. Entonces los 4 primeros sellos que estaremos viendo hoy están en Apocalipsis 6. 1 a 8. Aquí se nos presentan los 4 primeros sellos o los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya vimos que Cristo mismo es el único que nos puede dar el significado o el entendimiento de todo este simbolismo, ya que el mismo Maestro nos explica el significado de cada uno de estos 4 jinetes en Mateo 24. 3 a 7. Aquí se nos da la explicación de estos 4 primeros sellos, o mejor conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí claramente vemos confirmado que nuestro Maestro es el único que nos puede dar a conocer el significado con sus propias palabras de todo lo que está en la Biblia. Como ya vimos, el mismo Maestro nos explica lo que significan estos 4 jinetes. Solo una cosa: en el libro de Mateo el orden de estos 4 jinetes aparece invertido. Esto se debe a errores de traducción que han tenido algunos traductores. Pero si leemos este mismo pasaje en la Biblia King James, ya que esta versión de la Biblia se ha estudiado y está confirmada su información que es la versión más fiel a los manuscritos originales. Entonces esta versión de la Biblia se ha estudiado y se ha confirmado que su traducción es la correcta. Esta traducción se basa y sigue correctamente el texto bizantino. Esto significa que sigue correctamente el mismo orden de las escrituras en griego que son las originales. Capítulo numeral 2. 1. Ahora, teniendo muy claro todo esto, vamos a continuar viendo con más detalles cada uno de estos 4 primeros sellos o estos 4 jinetes. Sello 1. Guión mayor que caballo blanco, y el que lo montaba se le dio un arco y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6. 1 a 2. La explicación de esto: el mismo Maestro nos explica que son muchos que vendrían en su nombre. Mateo 24. 3 a 5. Entonces, como podemos apreciar, este jinete representa un engaño religioso que tendrá apariencia como si fuera de Cristo, pero no lo será. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos da la clave para poder saber entre los que vienen en su nombre y los que son engañadores. Mateo 24. 23 a 26. Estos falsos engañadores son los que se proclaman Jesucristo en la tierra. También los que enseñan en contra de la palabra de Dios, y la vez también los que hacen grandes señales y prodigios pero no obedecen verdaderamente la palabra de Dios. Aquí es notable ver que no es prueba suficiente que alguien haga milagros o prodigios para demostrar que viene de parte de Dios. La clave que el mismo Maestro nos da para saber los que vienen en su nombre es la siguiente: todo aquel que viene de parte de Dios tiene una identificación que lo identifica de las demás personas. La identificación del que viene de parte de Dios es la siguiente: se identifica porque guarda las leyes de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14. 12. Así que es fácil identificar a los que vienen en el nombre del Señor Jesucristo. El que viene en el nombre del Señor Jesucristo, él deja muy claro la gran necesidad de obedecer las leyes de Dios y a la vez guardar la fe en Jesucristo. Pero los engañadores no enseñan la necesidad de obedecer las leyes de Dios. Y esto ya está pasando en la actualidad. Muchos niegan la necesidad de obedecer las leyes de Dios.
Este engaño religioso que se está dando en estos tiempos es el siguiente: muchos predican a Cristo y afirman venir en nombre de Jesucristo, pero son engañadores. El apóstol Juan también nos advierte de estos falsos que vendrían en nombre de Jesucristo. 2 Juan 1. 7. Aquí se nos confirma que muchos engañadores han salido por el mundo. Esto ya es notable en la actualidad. Muchos hasta el día de hoy se han proclamado que son Jesucristo en la tierra. Y otros hablan en contra de los principios de Dios, tales como el no obedecer las leyes de nuestro Dios. Pero aunque vivamos en este mundo que va en contra de los principios de Dios, usted y yo seamos fieles. Y como creyentes verdaderos declaremos que nuestro verdadero Salvador viene con las nubes del cielo y que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1. 7. Mateo 24. 30 a 31. Y de esta manera desmentir a los muchos engañadores que se han proclamado Jesucristo en la tierra. Ahora ya entendemos que han salido muchos engañadores en el mundo, que hablan en contra de los principios de nuestro Dios. Pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7. 21. En este pasaje de la Biblia, el mismo Maestro nos deja muy claro que en el juicio del gran trono blanco a muchos les dirá en aquel día que no los conoce. También aquí se nos muestra que a todos aquellos que el Maestro les diga estas palabras, estas personas en sus vidas hablaron como de parte de Cristo. Hicieron milagros y prodigios. Mateo 7. 22 a 23. Una vez más comprobamos que el predicar en nombre de Cristo o hacer milagros y prodigios no es prueba necesaria que confirme que una persona viene de parte de Dios. Entonces a las personas que hacen estas cosas el Maestro les dirá en aquel día que se aparten de hacedores de maldad. Ahora bien, aquí está la clave para saber reconocer al que viene de parte de Dios. Y para saber reconocer al que no viene de parte de Dios. Entonces, como ya vimos, el Maestro les dirá que se aparten de hacedores de maldad. Esta palabra en el griego es anomia y significa transgresión, quebrantamiento o violación de la ley, y sabemos que esta ley es la de Dios, la cual la gran mayoría de los credos de hoy niegan. En esta parte los traductores lo dejaron así también en 2 Tesalonicenses 2. 7. Aquí se nos menciona la palabra iniquidad. Esta palabra iniquidad en el manuscrito griego es la palabra anomia. Tener este pequeño dato en mente. Los traductores solo en 1 Juan 3. 4 le dieron la traducción correcta, que es la palabra pecado. Esta palabra también significa transgresión a la ley de Dios. Esta epístola de Juan en el griego donde dice pecado es la palabra anomia. Esta es la clave, que muchos no entienden hasta el día de hoy. Muchos han tratado de ocultar esta gran verdad. Tener presente que la palabra maldad, iniquidad, impiedad, pecado, estas 4 palabras en las diferentes partes de la Biblia, donde aparecen es la palabra anomia. Esta es una palabra griega que significa transgresión, quebrantamiento o violación de la ley. Esta ley son los 10 mandamientos. 2. Entonces por esta razón es que Cristo el Señor les dirá que no los conoce, aunque hayan predicado en su nombre o hayan hecho milagros y prodigios. La razón de esto es la siguiente. Cristo les dirá estas palabras, porque nunca en sus vidas hicieron su voluntad, ya que el hacer la voluntad del Padre. Mateo 7. 21 es el guardar sus mandamientos. 1 Juan 3. 22 a 24. Ya que los mandamientos son la identificación de todo cristiano verdadero. Juan 2. 1 a 6. Aquí se nos confirma que todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso. Estos son los falsos que hablan como de parte de Cristo. Pero ya vimos las palabras que Cristo les dará porque jamás en sus vidas obedecieron sus leyes. Estas leyes se encuentran descritas en Éxodo 20. 1 a 17. Y también en el libro del Deuteronomio 5. 3 a 21. Así que ya es tiempo de que conozcamos la verdad y seamos libres para adorar a Dios de la manera correcta, obedeciendo las leyes de Dios y guardando la fe en Jesucristo. Ahora, con esto que hemos estudiado, tal vez diremos que esto no es así. Y muchos de los que hoy en día profesan una fe dicen que nuestro Señor Jesucristo abolió la ley. Pero esto no es así, porque nuestro Salvador no vino a cambiar nada de la ley, ni de los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento en el Espíritu. Mateo 5. 17 a 19. Entender que el Señor Jesucristo no vino a cambiar nada de la ley ni de los profetas.
sino que la ley vino a tomar una dimensión espiritual más profunda y delicada. Antes era solo el acto físico lo que quebrantaba la ley de Dios. Pero ahora con solo que codiciemos con el corazón ya es pecado. Mateo 5. 21 a 22. Mateo 5. 27 a 28. Ahora una prueba más de muchas que hay donde se nos confirma que nuestro Maestro no vino a cambiar nada de lo que está escrito en el libro que él mismo inspiró. La otra prueba es la siguiente: muchos también aseguran que la circuncisión fue abolida, pero esto no es así. La que fue abolida o quitada es la que se hacía en la carne. Pero ahora la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu de Dios. Romanos 2. 28 a 29. Entonces, como podemos apreciar, los mandamientos no fueron quitados ni tampoco la circuncisión. Ahora bien, todo aquel que no obedece las leyes de Dios es esclavo del pecado. Juan 8. 34. Y el pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. 1 Juan 3. 4. También otro varón de Dios nos aclara más de la transgresión a la ley de Dios. Santiago 2. 10 a 11. Pero los que obedecen los mandamientos de Dios, que es la ley de la libertad, son libres del pecado. Santiago 1. 25. Esto significa que todo el que obedece las leyes de Dios está siendo juzgado por esa misma ley. Santiago 2. 12. Esto también significa que está haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Hechos 2. 38. Aquí se nos fueron perdonados los pecados y Dios nos da su Espíritu Santo para que le obedezcamos. Hechos 5. 32. Lo que el cristiano verdadero obedece son las leyes de Dios, que fueron puestas en la mente y en el corazón de los creyentes verdaderos. Ya que este es el pacto que Dios está haciendo en este tiempo con el pueblo que está tomando de los gentiles. Hebreos 10. 16. Así que es muy importante obedecer los mandamientos de Dios. Como el mismo Maestro se lo dejó muy claro a un joven que era rico. Pero esto que el Maestro le advirtió al joven rico para poder entrar en la vida, se aplica hoy para nosotros. Mateo 19. 16 a 17. La advertencia que el Maestro hizo fue la siguiente: si queremos entrar en la vida hay que guardar los mandamientos de Dios. Entendamos que las leyes de Dios manifiestan el carácter de Dios. Entonces, al poner estas leyes en práctica o por obra, esto manifiesta el carácter que Dios desea ver en cada creyente para poder entrar en la vida eterna. Si deseamos entender el mensaje que está en las páginas del último libro de la Biblia, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y para poder entender hay que guardar sus mandamientos. Salmo 111. 10. La razón es la siguiente: porque buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La clave para poder entender es practicar sus leyes. Esto también nuestro Dios lo dejó muy claro en Deuteronomio 4. 5 a 6. Recordemos que esto fue lo que Dios le encomendó a su pueblo Israel. Pero ahora Dios se lo encomienda a su pueblo, que es la iglesia. 3. Ahora continuemos confirmando que este primer jinete es un engaño religioso. Este es un falso cristianismo que no hace la voluntad del Padre. Y también hoy nos daremos cuenta por la misma Biblia quién está detrás de este engaño religioso. Las personas que hacen milagros y prodigios son falsos apóstoles que se hacen pasar como ministros de justicia. 2 Corintios 11. 13. Esto significa que no obedecen las leyes de Dios, ya que la justicia son los mandamientos de Dios. Salmo 119. 172. Entonces la justicia verdadera es la que produce la práctica de los mandamientos de Dios. Ahora bien, en 2 Corintios 11. 14 se nos presenta que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, como vemos, este engaño religioso lo lleva a cabo Satanás. Y también se nos presenta que Satanás tiene sus ministros falsos, y eso ya se puede ver en muchas congregaciones en diferentes partes del mundo. De estos falsos ministros nos advierte el apóstol Pablo que se iban a introducir después de su muerte. Hechos 20. 29 a 30. Ahora bien, el apóstol Pedro también nos advierte de estos falsos ministros que torcerían los escritos de Pablo y de toda la escritura para su propia perdición. 2 Pedro 3. 14 a 16. Entonces Satanás, mediante estos ministros falsos, él lanza dardos de fuego. Estos dardos de fuego son las enseñanzas que estos ministros falsos predican. Pero ahora ya sabemos que las enseñanzas de estos ministros falsos van en contra de los principios de Dios.
Ahora bien, lo que provoca estas enseñanzas es que hace caer a los creyentes en el error, tal como lo dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3. 17. Aquí mismo el apóstol Pedro nos advierte de antemano para que no seamos arrastrados por el error y no caigamos de nuestra firmeza. Por esta razón en Efesios 6. 13 a 17. Aquí se nos presenta que nos defendamos con el escudo de la fe, con la justicia y con la verdad. Aquí también se nos explica que nos defendamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nada debe movernos de nuestra esperanza. Numeral 1. Porque tenemos la fe que fuimos perdonados de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Colosenses 2. 13. Numeral 2. Porque tenemos a Jesucristo nuestro único Salvador. Tito 3. 6. Numeral 3. Porque tenemos la justicia que agrada a Dios, que son sus mandamientos. Salmo 119. 172. Numeral 4. Porque tenemos la verdad que el único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Juan 14. 6. Numeral 5. Porque tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4. 12. Entonces, como ya vimos hace unos momentos en este mismo estudio, estos falsos apóstoles presentan un Cristo diferente, o también pueden presentar a otro que nos puede salvar. Pero en toda la Escritura está claro que el único que nos puede dar salvación es Jesucristo. Hechos 4. 12. Y para confirmar aún más esto, el apóstol Juan advierte también de esto, y él llama a estos falsos ministros los anticristos. 1 Juan 1. 7. Aquí se nos presenta que esto lo hace el engañador, y sabemos que el engañador es Satanás, ya que Satanás es el padre de la mentira. Juan 8. 44. Ahora bien, el mismo Satanás es quien engaña al mundo entero. Apocalipsis 12. 9. Esto también se nos describe en 1 Juan 2. 18. Aquí se nos explica que el anticristo va a venir y que así han surgido muchos anticristos. Y a la vez se nos explica que estos surgirían en el último tiempo. 1 Juan 2. 22. Aquí se nos explica que estos falsos ministros niegan al Padre y al Hijo. También Juan nos da más detalles de estos falsos ministros, que él los llama el anticristo. 1 Juan 4. 3. Aquí se nos confirma que estos anticristos ya están en el mundo. El anticristo que Juan menciona que viene es el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2. 3. Entonces este engaño religioso tendrá su final cumplimiento cuando se manifieste el último hombre que gobernará al mundo entero, con un sistema de gobierno que se llama la bestia, que no es otro que el Imperio Romano. Apocalipsis 13. 1 a 2. Aquí una vez más notamos que Satanás es quien está detrás de este engaño religioso, y él mismo dará el poder para que este último sistema de gobierno con su líder tenga dominio mundial. 4. Ahora bien, muchos se han equivocado creyendo que el primer jinete del caballo blanco que se nos presenta en Apocalipsis 6. 1 a 2. La inmensa mayoría ha creído que es Jesucristo, y lo han confundido con el jinete que se nos presenta en Apocalipsis 19. 11 a 15. Todo creyente fiel sabe que el Cristo verdadero, el cual es nuestro Salvador, viene con las nubes del cielo. Apocalipsis 1. 7. Mateo 24. 30. Apocalipsis 19. 11 a 15. Aquí se nos menciona que este caballo blanco es parecido al que vimos en Apocalipsis 6. 1 a 2. Entonces, como ya vimos, este primer jinete es un engaño religioso, y este segundo jinete que estamos viendo en Apocalipsis 19. 11 a 15. Es el Cristo verdadero, ya que este jinete se nos describe que trae una espada. La espada que sale de la boca de este otro jinete es la palabra de Dios. Hebreos 4. 12. También en Efesios 6. 17. Aquí se nos confirma que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Repito, este engaño religioso tendrá su final cumplimiento cuando surja un líder mundial, que se levantará contra todo lo que se llama Dios. 2 Tesalonicenses 2. 3 a 12. Aquí también se nos confirma que Satanás es quien está detrás de este engaño. Aquí se nos confirma que este primer jinete estará presente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces es notorio ver que estos dos jinetes se enfrentarán al final. Aquí también se nos deja muy claro del por qué Dios permite esto. La razón es la siguiente: para ver quién le será fiel hasta el fin. Repito, este engaño ya está en las iglesias y muy pronto tendrá su final y gran cumplimiento. Ahora, entendiendo esto, tratemos de buscar más a Dios. Y oremos esperando en el Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1. 21 a 22. El Señor nos anima a que seamos fieles hasta la muerte.
Y que si lo hacemos Él nos dará la corona de la vida. Apocalipsis 2. 10. Aquí es tan notorio ver que tenemos que vencer hasta el fin para recibir la recompensa. Entonces, como podemos notar, el Señor nos anima a que guardemos la palabra de su paciencia y Él nos aguardará de esto que muy pronto se comenzará a cumplir en la escena mundial. Apocalipsis 3. 10. La palabra que debemos guardar con paciencia es la siguiente. Los santos, la iglesia, mientras esperan al Maestro, ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14. 12. El Maestro lo dejó muy claro en las páginas de la Biblia. Él dijo que si le amamos que guardemos sus mandamientos. Juan 14. 15. Como vimos al inicio del estudio, muchos afirman hasta el día de hoy que nuestro Maestro abolió la ley. Pero ya confirmamos con la misma Biblia que esto no es así, ya que las leyes de Dios siguen vigentes hasta nuestros días. Porque las leyes de Dios fueron y están afirmadas en rectitud y en verdad para siempre. Salmo 111. 7 a 8. Esto significa que permanecerán para siempre tal como Dios las ha dado desde el principio. Capítulo numeral 3. 1. Ahora, teniendo muy presente lo que significa el primer jinete, continuemos viendo lo que significa los otros tres jinetes. Sello 2, mayor que caballo bermejo o rojo en nuestro buen castellano. A este se le dio una espada para quitar la paz de la tierra, para que se mataran unos a otros. Apocalipsis 6. 3 a 4. Este jinete es muy evidente que representa las guerras que habrían de suceder hasta nuestros días, ya que este jinete su final cumplimiento será con el último gobierno inspirado por Satanás. Apocalipsis 13. 2. Ya que este sistema de gobierno provocará mucha guerra, ya que este último sistema de gobierno con los reyes del Oriente provocarán la Tercera Guerra Mundial. Esto lo explica el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. 6 a 7. Ahora, tener algo muy presente. Las guerras que existen entre un grupo contra otro grupo son provocadas por tres razones fundamentales que se clasifican por raza, cultura o religión. Esto ya es notorio como el mundo está dividido, tanto por la raza de un país con la de otro país, por la cultura de un país con la de otro país. También la gran guerra que se ha desatado en la religión, uno en contra del otro. Y esto se repite una y otra vez. Ya vimos que esto se da por los falsos ministros que se han filtrado en la iglesia. Estos acontecimientos han de pasar, pero aún no es el fin. Marcos 13. 7. Y por esta razón nuestro Maestro nos alienta a que cuando miremos que estas cosas suceden, Él nos alienta en Mateo 24. 13. Entonces aquí se nos anima a que perseveremos hasta el fin y seremos salvos. Entonces este segundo jinete representa las guerras que habrían de suceder hasta los últimos días. Este segundo jinete, su final cumplimiento será cuando surja el último sistema de gobierno inspirado por Satanás el diablo. Apocalipsis 13. 2. Ya que este sistema, cuando surja con los reyes del Oriente, provocará la Tercera Guerra Mundial. Ahora continuemos con el tercero de los dos últimos jinetes, sello 3, mayor que caballo negro. Este jinete sale con una balanza en la mano. Apocalipsis 6. 5 a 6. Es evidente que este tercer jinete representa las hambres, como el mismo Maestro nos dice en Mateo 24. 7. Estas hambres se provocan por las guerras, ya sean por la raza, por la cultura, o ya sea por religión. Pero entendamos que llegará a un punto que habrá mucha escasez. Y la señal que habrá hambruna será cuando se venda el pan por peso. Levítico 26. 26. Entonces, cuando el pan se venda de esta manera, sin ninguna duda esto es señal de mucha escasez. También en este tercer jinete se nos menciona 2 libras de trigo y también 6 de cebada por un denario. Ahora bien, para poder entender el lenguaje en el cual nos está hablando la Biblia, el mismo Señor Jesucristo nos da la interpretación de esto en Mateo 20. 1 a 2. Aquí se nos explica que un denario es el salario de todo un día de trabajo. Esto ya se está cumpliendo poco a poco y en nuestros tiempos ya el salario de todo un día solo nos sirve para medio comer y no los podemos saciar por el alto precio de los alimentos. Como ya vimos en Levítico 26. 26. Cuando el pan se comience a vender por peso, esto significa señal de escasez. Siempre recordar que este tercer jinete, su final cumplimiento será cuando la bestia, que no es otro que el Imperio Romano, esté en el poder, con un líder que estará al frente de ese sistema de gobierno.
Este líder es la segunda bestia que surge de la tierra. Apocalipsis 13. 11. Esta segunda bestia es el anticristo. Este líder mandará que todos los moradores de la tierra le adoren. También mandará que todo aquel que no lo haga no podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13. 15 a 17. Entonces todo aquel que no adore a este sistema de gobierno inspirado por Satanás el diablo nadie podrá comer ni beber, ni vender, ni comprar. Entonces este tercer jinete su final cumplimiento será cuando este sistema de gobierno esté en el poder. 2. Ahora continuemos viendo lo que significa el cuarto jinete, sello 4, guión mayor que caballo amarillo. Este representa la muerte y el sepulcro. En el griego el color de este caballo es clorus, que significa verduzco o amarillento. Como ya vimos representa la muerte y el sepulcro. Apocalipsis 6. 7 a 8. El maestro dijo que esto habría de pasar en diferentes partes de la tierra. Mateo 24. 7. Este jinete representa las muertes que se provocan por causa de las guerras, como ya vimos hace un momento en este mismo estudio. También por desastres naturales. Un ejemplo de ello es por terremotos. También por las fieras del campo, y esto no solo por fieras salvajes grandes, sino también por insectos como el mosquito que transmite varias enfermedades. Pero también las pestes. Mateo 24. 7 se originan por causa de tantas muertes. A causa de la desnutrición por la falta de alimentos, y por esta causa la gente muere de hambre y se provoca la peste y luego la llevan al sepulcro. Entonces por esta razón este caballo representa la muerte y el sepulcro. Pero también se provocan a raíz de las guerras constantes de un grupo contra otro grupo, y estas guerras se dan ya sea por raza, por cultura, o ya sea por religión. Entonces este cuarto jinete su final cumplimiento será cuando la segunda bestia, que es el anticristo, Apocalipsis 13. 11 esté en el poder con la primera bestia, que no es otro que el Imperio Romano. Apocalipsis 13. 2 entonces cuando este líder esté al frente de este sistema de gobierno, hará guerra contra los reyes del oriente por 5 meses. Apocalipsis 9. 5 entonces después de este tiempo la bestia logrará someter a estos reyes del oriente por la fuerza a su dominio mundial. Pero después de un tiempo se volverán en contra de la bestia y se enfrentarán tanto la bestia y los reyes del oriente. Estos dos grupos provocarán la tercera guerra mundial. Y cuando esta guerra se efectúe acabará con la tercera parte del género humano. Apocalipsis 9. 13 a 15. Este será su final cumplimiento de este cuarto jinete. Pero hoy en día vemos estos cuatro jinetes cabalgando poco a poco en diferentes partes de la tierra. Pero ahora ya sabemos cuándo será su final cumplimiento. Es muy notorio ver que estos son los acontecimientos que habrán de pasar antes del regreso del Mesías. Siempre recordar y tener presente que estos cuatro jinetes ya están cabalgando poco a poco, y ahora ya sabemos que su final cumplimiento será cuando se levante el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. 2 Tesalonicenses 2. 3 a 8. Aquí se nos confirma que el Señor Jesucristo cuando regrese pondrá fin y destruirá este último sistema de gobierno con el resplandor de su venida. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, estos dos grupos, la bestia y los reyes del oriente, que provocarán la tercera guerra mundial, estarán combatiendo entre ellos en el Armagedón. Apocalipsis 16. 16 Justamente en los días de este último sistema de gobierno y en los días de estos 10 reyes Dios levantará su reino. Daniel 2. 43 a 44. Entonces mis hermanos y hermanas, ahora sabiendo esto de antemano, luchemos hasta el fin para recibir al final de nuestra carrera como premio la vida eterna. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 1 de junio de 20. Finalizado 1 de julio de 20. Les invito a que estén pendientes porque estaremos compartiendo todo el estudio del Apocalipsis por medio de esta plataforma. En el primer comentario fijado estaremos dejando el estudio de hoy en formato texto, con todo lo necesario para que así lo puedan estudiar de la manera como lo presentamos en este video. También estaremos dejando, ¿verdad?, las diferentes plataformas donde nos pueden también seguir como Cristiano Primitivo. Les animo, ¿verdad?, a que se suscriban, a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta información.